El Instituto de Salud del Niño de San Borja le da la bienvenida y el día de hoy tenemos una telecapacitación de sarampión y rubiola. En primer término, hablará sobre clínica, diagnóstico y manejo la doctora Irismar del Moral Valderrama. Ella es médico cirujano de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda de Venezuela. Especialista en pediatría y puericultura de la Universidad de Oriente, Venezuela. Especialista en infectología pediátrica del Hospital del Niño de Los Ríos, Caracas, Venezuela, y actualmente es médico asistente en el servicio de infectología de nuestro instituto. Doctora Irismar del Moral, bienvenida y puede continuar usted. Hola, buen día. Buen día a todos los presentes. Bueno, una vez más agradecida por la invitación. En esta oportunidad estaré conversando sobre rubiola y sarampión, haciendo énfasis en lo que es las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y tratamiento. En el siguiente tema, posterior a finalizar esta charla, pues se abordarán son todos los aspectos epidemiológicos, ¿ya? Para iniciar, empezaremos definiendo lo que es la rubiola, ¿ya? Y la rubiola es una enfermedad, se caracteriza por ser una enfermedad febril, exantemática aguda, de etiología viral, contagiosa, que antiguamente era denominada sarampión alemán. Generalmente la rubiola, en ausencia de embarazo, es leve, se caracteriza por ser autolimitada y es relativamente benigna. Ahora, desde el punto de vista etiológico, el virus de rubiolas es un virus ARN férico que pertenece a la familia Paramyxoviridae. Contiene 3 proteínas estructurales, la C, E1 y E2, y 2 proteínas no estructurales como lo son la P90 y P150, las cuales estas proteínas van a jugar un rol bien importante en lo que es la patogenia, ¿no? Contiene una nucleocápside que está compuesta por proteína C y tenemos que tomar en cuenta que el ser humano es el único reservorio para la rubiola. La transmisión es por vía básicamente respiratoria y por contacto directo con secreciones, vía de entrada respiratoria. Tiene un periodo de incubación que se estima entre 2 a 3 semanas, ¿ya? Con el inicio de exantema que va a ocurrir aproximadamente en el día 14, y allí es cuando se describe que hay el mayor contagio de enfermedad. Esto es un virus que se destruye con detergentes, calor mayor de 56 y por supuesto con luz UV. Sí. Desde el punto de vista patogénico, desde el punto de vista de fisiopatología, para resumirlo un poco, tenemos que una vez que este virus ingresa a las vías respiratorias, este virus es captado por endocitosis y es allí cuando comienza la replicación de ese ARN, ¿ya? Una vez que comienza a replicar el virus, pues ocurre lo que es la síntesis de proteínas estructurales, ¿ya? Y esto se va a ensamblar en lo que es el aparato de Golgi, con la posterior maduración de los viriones hasta que llegan a la exocitosis, y es allí donde ocurre la viremia, que va a ser de 5 a 7 días posterior a la inoculación, con posterior diseminación a lo que es ganglios, placentas y piel, ¿ya? Y en relación a lo que, en lo que la rubiola compete en mujeres embarazadas, fíjense que esto va a resultar de un daño, ¿ya? De una necrosis que se va a ver en lo que son las vellosidades coriónicas, lo cual va a conllevar pues a un daño celular y con esto una inhibición de la mitosis y posteriormente daños citopáticos. ¿En qué termina todo esto? Estas cascadas de lesiones que van a ocurrir, de daños celulares, van a llevar finalmente a una isquemia en los órganos de desarrollo. Se estima que en las mujeres embarazadas el riesgo de infección fetal va a ser crítico en los ambos extremos, en el primero y último trimestre. Fíjense que en el primer trimestre se dice que el riesgo de infección, está estimado que el riesgo de infección es de un 80%. En el segundo trimestre ya baja a un 25% y de 27 a 30 semanas es 35%. Ya para las 36 semanas se estima que sea un 100%, a diferencia de lo que es el riesgo de malformación fetal, que va a ser muchísimo mayor
mientras más precoz sea, es decir, menos de las 11 semanas se estima que el riesgo de malformación fetal va a ser de un 90% y comienza a bajar de 12 a 3 semanas a un 33% y de 13 a 14 semanas ya vemos cómo baja a un 11% y ya mayor de 20 semanas pues ya este riesgo es prácticamente nulo. Desde el punto de vista clínico, tenemos que el periodo de incubación está estimado entre un periodo de 14 a 21 días, ¿no? Con una fase prodrómica que va de 1 a 5 días y este se va a caracterizar por febrículas, anorexia, malestar general, eh, coriza, tos, cefaleas, conjuntivitis, dolor faríngea y mialgias. Y ya para el día 14, que se estima que es el tiempo de mayor contagio, es donde va a aparecer el exantema. Adicionalmente, el exantema ya se lo voy a describir a posterior. Adicionalmente, está la presencia de adenopatías retroauriculares, suboccipitales y cervicales posteriores, las cuales son un punto bien importante en lo que son las manifestaciones clínicas de la rubiola. Fíjense que acá tenemos una imagen del exantema, el cual se caracteriza, ¿no? Por ser maculopapular, eritematoso puntiforme, pero también está escrito que este exantema puede ser escalatiforme o bien sea purpúrico. Es un exantema que se caracteriza por ser cefalocaudal, es decir, él inicia en cara y posteriormente se extiende a tronco y a extremidades. O sea, este generalmente se puede generalizar en 24 horas y esta erupción tiene un periodo breve. Se estima que esté entre 3 días y así como aparece el exantema, es decir, cefalocaudal, de esa misma manera él va a desaparecer de cara, extremidades, troncos, de esa misma manera desaparece. Fíjense como aquí tenemos un típico exantema micropapular, a diferencia de esta otra imagen, que es una erupción purpúrica. Otra de las características de las manifestaciones clínicas, bien importante en cuanto a rubiola se refiere, son las manchas de Forchheimer. Estas generalmente son lesiones que nosotros podemos observar en faringe y muchas veces las podemos ver como lesiones diminutas de color rosado o como petequias, como pueden observar acá en la imagen, se ven como pequeñas petequias en el paladar blandos, ¿no? Y estas, un punto importante con esto, como para no olvidar, es que estas preceden o acompañan al rash. Y otra cosa es que esta también se pueden observar en sarampión, incluso también la podemos ver en fiebre escarlatina, ¿no? Generalmente estas manchas de Forchheimer la podemos ver incluso hasta en un 20% de los pacientes. Hay pacientes quienes no presentan estas manchas, ¿no? Desde el punto de vista clínico, pero en relación ahora a lo que es el síndrome de la rubiola congénita, ¿ya? Esta infección en mujeres embarazadas va a resultar pues de la infección que ocurre durante la embriogénesis, es decir, en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Y está dada por la tetrada de Greg, que está dada por anomalías en el sistema nervioso central, va a ocurrir con anomalías visuales, anomalías auditivas y cardíacas. Dentro de las malformaciones cardíacas, la más frecuente es el conducto arterioso persistente. Incluso se establece que pueden presentarse hasta en un 20%, seguido de la estenosis de la arteria pulmonar en un 12%, y también pueden verse lo que es la hiperplasia de la arteria pulmonar, estenosis de la válvula pulmonar, aórtica, coartación de la aorta, CIA, CIB y tetralogía de Fallot. Ahora, en relación a las manifestaciones auditivas, ya estas sí ocurren con mayor frecuencia. Está estimada que incluso puede ser hasta en un 60% de los pacientes y la manifestación más frecuente va a ser la hipoacusia neurosensorial y bilateral. Generalmente a veces está descrita como la única manifestación que ellos pueden presentar y esta puede variar de leve a severa y no puede ser evidente sino hasta el segundo año de vida. Entonces siempre tenemos que pensarlo y no desestimarlo, ¿no? En relación a las anomalías oculares,
Estas se presentan incluso en hasta un 40% de los casos y la más frecuente de todas es la retinopatía en sal y pimienta y la que está descrita como la más grave es la catarata bilateral o unilateral. Generalmente las cataratas unilaterales se presentan en un 25%, siendo mayores bilaterales en un 50%. También podemos observar lo que es la glaucoma infantil, la córnea nublada, corioretinitis, microftalmia, ¿no? En relación a las complicaciones, bueno, son pocos los casos que se complican, sin embargo, están descritos, sobre todo en adultos y en adolescentes, dados por artralgias, artritis en un 60 o un 70%. Pueden afectar muñecas, dedos, rodillas y tobillos de forma simétrica y generalmente cursan con un periodo agudo de 3 a 4 días, aunque en algunos casos puede extenderse hasta un mes. Entre otras de las complicaciones que están descritas, en muy poco porcentaje están el síndrome del túnel del carpo por trombocitopenia, incluso la relación 1 en 3000, purpuras, miocarditis, pericarditis, Guillain-Barré y encefalopatías postinfecciosas en 1 en 6000. O sea que es bastante bajo, ¿no? Pero sí están descritas y pudiesen presentarse. Ahora bien, desde el punto de vista de diagnóstico, nosotros tenemos dos criterios, ¿no? El criterio clínico y el criterio laboratorial. ¿Ya? Desde el punto de vista clínico, nosotros tenemos que sospechar en todo paciente con fiebre, erupción maculopapular cefalocaudal, todo paciente que tenga linfadenopatías, artralgias o artritis y sobre todo tomando en cuenta pacientes que tengan antecedentes de exposición a viajes o áreas endémicas, pues debemos pensar en casos de rubiola, ¿ya? Desde el punto de vista laboratorial, eh, contamos con serologías, PCR y cultivo, ¿no? Ahora bien, en relación a los anticuerpos IgM, ¿ya? Estos suelen ser detectables desde el tercer día, incluso hasta las 3 a 6 semanas en cuanto a tiempo se refiere. Se dice que el 50% es positivo en el día de la erupción cutánea, es decir, en el inicio del exantema, ¿ya? Y estos pueden perdurar, o sea, no solamente en un periodo agudo, sino que tardan incluso, que está descrito que una IgM puede estar positiva hasta más de 8 semanas. En relación a la IgG, generalmente la IgG la vamos a utilizar más que todo como marcador de exposición, ¿no? Como marcador de exposición previa o bien sea para nosotros evaluar inmunidad. ¿Por qué? Porque son anticuerpos que ellos van a persistir positivos toda la vida. Generalmente ellos, los anticuerpos IgG, ellos van a cursar con un aumento 4 veces o más que nosotros ya, si lo solicitamos en fase aguda, ya podemos evidenciar los positivos. Y para hacer nosotros, como tal, no podemos decir seguimiento, sino como para evaluar, nosotros necesitamos tener 2 muestras de suero extraídos con intervalos de tiempo entre 2 a 3 semanas de diferencia. Pero en sí, estos anticuerpos IgM, o sea, van a permanecer positivos durante toda la vida. En relación al PCR, bueno, es un examen que es ideal, es de diagnóstico rápido, puede identificar genotipos, es la otra ventaja que tiene, y la podemos realizar en muestras de nasofaringe y orina. El cultivo viral, bueno, tiene una desventaja, comenzando porque es una prueba bien costosa, adicionalmente que es una prueba que requiere de tiempo y no está fácilmente disponible. Básicamente, en relación al diagnóstico, nosotros nos vamos a guiar por diagnóstico serológico y bueno, de ser posible, si tenemos PCR y el caso lo merite, pues por la rapidez, pues tenemos la ventaja de contar con PCR. En relación al diagnóstico de síndrome de rubiola congénita, de la misma manera, o sea, utilizamos serología, se puede hacer a través de serología, la detección se hace a través de detección de IgM en, en sangre de cordón umbilical o en suero neonatal, y este se hace dentro de los primeros 6 meses de vida. Tenemos que evaluar pues lo que son los niveles, ¿no?, persistentes de IgG durante los primeros 7 a 11 meses de vida, tomando en consideración que ya una vez que tenga 9 meses de vida, esos IgG son por origen materno. Es un dato bien importante, ¿no? Entonces, si eso persiste más allá, pues ya debemos pensarlo como un diagnóstico, como una rubiola congénita. Y también contamos con PCR, podemos hacerlo por PCR en muestras nasofaringia y en muestras de orina.
El tratamiento para rubiola, no hay tratamiento establecido para, para rubiola como tal, no contamos con una terapia antiviral específica. Generalmente el tratamiento va dirigido a tratar síntomas, fiebre, malestar, tratar la deshidratación, descanso en casa, el uso de AINES en el caso de que presenten artralgias o artritis graves. Y en el caso de embarazadas, bueno, esto es bien debatible, ¿no? Porque esto va a depender de lo que es la edad gestacional. Antes de las 20 semanas ya sabemos que el feto está en riesgo de malformación y se puede utilizar inmunoglobulina solo en aquellos pacientes en los cuales la interrupción del embarazo pues no sea viable. Solo así, pero generalmente, en términos generales, no tenemos tratamiento para la rubiola. ¿Ya? En relación, bueno, más de lo mismo, el tratamiento sintomático, en relación al síndrome de rubiola congénito, y las complicaciones que se puedan presentar de la misma manera. Nosotros vamos a abordar síntomas, dado que hacen manifestaciones cardíacas, visuales, auditivas, pues esto va a ir dirigido con un enfoque multidisciplinario, con pediatría, oftalmología, cardio, neurología, incluso otorrinolaringología, ¿no? Y va a ser bien dirigido la terapia. Debemos recordar, pues, que los pacientes con rubiola son infecciosos 7 días antes y 7 días después del inicio del exantema. Esto no lo debemos olvidar porque como el periodo clip que tenemos con estos pacientes para nosotros saber cuándo y considerar cuándo el paciente es infectante. Ahora, para hablar un poco de sarampión, bueno, el sarampión es una enfermedad exantemática, de igual manera que la rubiola es causado por un virus ARN, es altamente contagioso y preveniblemente por vacunas. El virus del sarampión generalmente se autolimita y en algunos casos pueden presentarse con complicaciones moderadas o graves. Desde el punto de vista etiológico, el virus de sarampión pertenece a la familia Paramyxoviridae, del género Morbillivirus, ¿ya? El modo de transmisión es vía respiratoria, tomando en cuenta pues también lo que son los ambientes hacinados, como lo son las escuelas, los jardines, las salas de esperas de clínicas y hospitales, ¿ya? Su periodo de incubación es aproximadamente de 7 a 21 días, con un promedio, se habla de un promedio de 14 días, ¿no? Con una fase prodrómica que va entre el día 10 como promedio, ¿no? Y aquí es donde podemos observar dice, está establecido que cursa con las 3 C, ¿no? Coach de tos, coriza y conjuntivitis. Fíjense acá en esta imagen, no es característica de la fase prodrómica o fase catarral. Aquí el paciente va a cursar con fiebre, es una fiebre de leve a moderada que puede ir desde 38 hasta 40. Generalmente es una fiebre que puede ir de 1 a 7 días y va acompañada de tos, conjuntivitis, edema palpebral, fotofobia, odinofagia. Es decir, puede pasar desapercibida como cualquier síndrome catarral, ¿ya? En la fase aguda, fíjense acá como tenemos esta imagen, ¿no? Que es el típico exantema maculopapular, eritematoso, que ya había iniciado en cara, posteriormente se disemina a troncos, miembros superiores y miembros inferiores. Ya generalmente ocurre con 2 o 3, 4 días después de la fiebre, como les comenté. Él de la misma manera como aparece, igual desaparece. Generalmente es un exantema que va a durar en periodo de tiempo es más corto y generalmente 7 días. Y así mismo como aparece, cefalocaudal, así mismo desaparece. Fíjense, aquí tenemos una imagen, ¿no? Del exantema maculopapular. A veces vemos como pequeñas manchas rojas y violetas, a veces en algunas oportunidades solemos verlas levemente elevadas, ¿ya? Em, otra cosa bien importante en relación al exantema es que esta nunca se va a evidenciar en zonas pilosas.
sea, si bien es cierto que es cefalocaudal, nunca la vamos a ver en zonas pilosas y es un dato bien importante en relación a los diagnósticos diferenciales que tenemos con otras enfermedades virales. En sarampión, algo patognomónico, pues son las manchas de Koplik, ¿no? Que están presentes en el 70% de los casos, ¿no? Y están descritas como lesiones, como placas blanquecinas, azuladas, que generalmente se van a ver a veces se ve en el paladar, en el velo de paladar y en el carrillo y en los molares. Estas generalmente van a aparecer 1 o 2 días antes de la erupción cutánea y están presentes 1 o 2 días adicionales. Es un periodo breve, generalmente de 4 días aproximadamente, es donde nosotros podemos evidenciar estas manchas de Koplik que son patognomónicas del sarampión. Estas sí no las vamos a ver en rubiola. Aquí podemos ver pues una cronología de lo que es la infección típica de sarampión. Primeramente, cómo va a comenzar con fiebre, seguida del rash, del exantema, las manchas de Koplik que la vamos a ver en fase aguda, con conjuntivitis, coriza, tos, como cualquier síndrome catarral normal, y ya posteriormente para el día 8 a 10 ya sí es que se describen las complicaciones, ¿no? De aparecer neumonía, encefalomielitis, panencefalitis esclerosante, ya esas son ya en fase más tardía. Bueno, en relación a las complicaciones, tenemos que tomar en cuenta que estas complicaciones las vamos a ver en lactantes, en adultos mayores de 20 años, en embarazadas, en pacientes desnutridos, sobre todo en pacientes que generalmente son pacientes que habitan en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, ¿no? Donde hay hipovitaminosis, en pacientes inmunosuprimidos con cáncer, VIH. Allí es generalmente donde vamos a ver nosotros las complicaciones y estas van a estar dadas por otitis media, que generalmente se van a presentar en poco porcentaje, ¿no? Otitis media está descrita en un 7 a un 9%, neumonía de un 1 a 6%, diarrea en un 8%, y las complicaciones que son más tardías, como lo son la encefalitis postinfecciosa, que está descrita 1 por cada 1000 casos, panencefalitis esclerosantes de 5 a 10 años después, o sea, sumamente tardía y realmente es en 1 a 10.000 casos, o sea, bastante inusual, y muerte pues que está descrita en 1 a 1000 casos, ¿no? El diagnóstico, de igual manera, pues nosotros siempre tenemos que pensar en la clínica del paciente, ¿no? O sea, lo vamos a reconocer uno por el exantema, por las lesiones patognomónicas, ¿no? Evaluar si estamos en condiciones de brote. Generalmente la definición que emite el CDC como un caso sospechoso de paciente con sarampión es todo paciente que tenga erupción maculopapular generalizada, que tenga fiebre mayor de 38 y que esté con las 13, tos, conjuntivitis y coriza, ¿ya? Esto estima una sensibilidad de un 75% a un 90% con valor predictivo bajo en entornos de baja incidencia, ¿no? Nunca dejar de pensarlo. Desde el punto de vista laboratorial, de igual manera vamos a contar con los anticuerpos, ¿no? Y anticuerpos en este caso, el IgM, pues tiene una sensibilidad de un 83 a un 89%, con una especificidad bastante alta, de un 95 a un 99%. Y esta IgM va a estar presente en fase aguda, o sea, a partir del tercer cuarto día del inicio, y es al inicio del exantema, estos van a estar positivos. Y esta IgM positiva va a permanecer, se estima en un periodo hasta de 60 días después, ¿no? Después del inicio del exantema. En algunos casos no es detectable dentro de las primeras 72 horas, idealmente hacerlo a partir del cuarto día. Y en relación a los anticuerpos IgG, bueno, este sí no es un poco más, no es tan agudo. Generalmente eh, lo vamos a evidenciar a partir ya de la semana aproximadamente, que podemos contar con unos títulos positivos, y estos van a persistir al igual que en rubiola una vez que nosotros tengamos ya contexto de enfermedad, de infección, pues estos van a persistir durante toda la vida, ¿no?
Asimismo, contamos con PCR, reacción en cadena de polimerasa, que este lo podemos tomar en sangre, en fluidos nasofaringios y en orina, con una sensibilidad también alta de un 94 a un 99%, y esta sí la hacemos en periodo agudo, ¿no? Incluso se dice que es positiva antes de la aparición de los anticuerpos IgM, es decir, antes de los 4 días de inicio de enfermedad, y de igual manera permite genotificación del virus. Fíjense que acá traje un cuadrito, ¿no? Como para ubicarnos como diagnóstico diferencial. Acá están 4 imágenes de lo que es el exantema súbito, que aquí en el exantema súbito es un paciente que va a cursar con fiebre, va a cursar con exantema maculopapular, pero algo bien característico del exantema súbito es que el exantema va a iniciar cuando la fiebre cede. Es decir, el paciente comienza con síntomas de fiebre y, inicia el rash, o sea, hace la fiebre y una vez que desaparece la fiebre, inicia el rash, el exantema. El eritema infeccioso, bueno, su rash es bien particular porque es un rash que está, como bien lo describe la literatura, está dado por el signo de la bofetada, ¿no? Esa área eritematosa que se produce en las mejillas, ¿no? Y de igual manera va a cursar como cualquier otro síndrome, como cualquier síndrome catarral, va a cursar con rinorrea, dolor, podríamos decir que febrículas, y lo típico de pues es el exantema en mejillas, ¿no? Bien intenso que posteriormente se hace cefalocaudal. Y la enfermedad de Kawasaki, que aquí sí es una enfermedad que va a cursar con fiebre bien intensa, ¿ya? Pero él sí tiene unos datos bien importantes que nosotros tenemos que ver que pueden ser va a cursar con conjuntivitis, generalmente va a tener, cuando nosotros evaluamos la mucosa oral, son pacientes que están con lengua en fresa, va a cursar de igual manera, como en todo lo que hemos planteado, con un exantema maculopapular, pero van a tener también, adicionalmente a la lengua en fresa, a los, a los síntomas respiratorios y fiebre, es que va a cursar con descamación en manos y pies, que es un dato también bien importante, ¿no? Como para no olvidar. Y la escarlatina, que al igual que la enfermedad de Kawasaki, cursa con fiebre alta, malestar general, en algunas oportunidades podemos ver en faringe lesiones como puntos blanquecinos, ¿no? Y el exantema de igual manera va a ser maculopapular y va a ser cefalocaudal puntiforme, pero la diferencia de este exantema a todos los demás que yo he nombrado, el exantema súbito, el eritema infeccioso, enfermedad de Kawasaki, sarampión, rubiola, es que va al tacto, ese exantema, está escrito como piel de gallina o como lijo, es decir, una piel áspera. Ese exantema va a ser bien áspero al tacto. Entonces, eso es algo que nos permite, esos son como tips que nos van a permitir a nosotros diferenciar en relación al sarampión y rubiola, ¿no? Con otras enfermedades. Aquí traje un cuadro comparativo en relación a rubiola y sarampión, como para estimar las principales diferencias, ¿no? Tenemos que, en relación a lo que es las principales diferencias, podría decir yo que entre rubiola y sarampión es que en el caso de rubiola, el exantema es mucho más leve y es efervescente, ¿ya? Generalmente, otro punto bien importante que hay en rubiola es que los síntomas sistémicos van a ser menos graves y van a ser más breves, ¿no? Y bueno, por supuesto, en rubiola no vamos a tener lo que son las manchas de Kopli, que es algo patognomónico en relación al sarampión, ¿no? Fíjense como en la rubiola el periodo de incubación es más largo, el rash en rubiola dura más días aproximadamente, los síntomas, perdón, duran más días en relación a lo que es el sarampión. El rash igual, cefalocaudal, no va a haber mayor diferencias, y en la rubiola, las dos características como que no tiene uno de otro es que la rubiola va a cursar con adenopatías retroauriculares, occipitales y cervicales posteriores, y las manchas de Forsheimer, que eso no lo vamos a ver en sarampión, sino que en sarampión el signo patognomónico son las manchas de Kopli, ¿ya? En relación al diagnóstico, igual serológico, PCR, cultivo, nos vamos a guiar por una IgM, el diagnóstico serológico es fundamental, nos vamos a guiar por una IgM positiva.
La IgG, pues en el caso de rubiola tiene que estar con unos títulos mayores de 4 veces. En caso de ambos, esa IgG va a persistir positiva, nos va a indicar inmunidad o exposición, va a persistir positivo durante toda la vida. En ambos, pues también el tratamiento es sintomático. En el sarampión se habla del uso de vitamina A, pero en casos de pacientes pues que tengan hipovitaminosis, como les comenté, en pacientes que generalmente habiten en países en vías de desarrollo subdesarrollados, ¿no? Y pues el periodo de contagio, otro tips bien importante es que el periodo de contagio entre el rubiola y sarampión, uno más largo que en el otro. En rubiola, el periodo de contagio es 7 días antes y 7 días después del rash. Así como aparece, así mismo desaparece. Y en el caso de sarampión, el periodo de contagio es mucho más corto, es 4 días antes y 4 días después del rash. En relación al tratamiento, de igual manera, no tenemos tratamiento, ya se los había nombrado, el uso de vitamina A, que está dirigido en aquellos pacientes con hipovitaminosis, reposo, uso de paracetamol en caso de fiebre, febrículas, hidratación. Lo mismo que les comenté ahorita, debemos recordar que los pacientes son infecciosos 4 días antes y 4 días después del inicio del rash. La prevención es un punto bien álgido acá. Nosotros tenemos que, en este caso, nosotros contamos con la vacuna, ¿no? La medida preventiva más relevante que nosotros tenemos para casos de sarampión y rubiola, por supuesto, es la vacuna, ¿no? Nosotros contamos con la vacuna CPR, que es una vacuna de virus vivos atenuados. Esta generalmente se aplica en un esquema en la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses. Esta, por supuesto, se puede aplicar fuera de estos intervalos en niños, adolescentes y adultos, y eso va a depender del contexto epidemiológico, ¿no? Asimismo, tiene que ser tomado en cuenta todo lo que es la población de riesgo, y esa población de riesgo va a personas de 5 a 59 años, en pacientes que estén en zonas de fronteras, en aeropuertos, en zonas de riesgo. Generalmente, en relación a la eficacia, se habla que tiene un 93% la primera dosis y un 97% la segunda dosis. Ahora, como tal, en relación a los efectos adversos, generalmente son leves, están descritos en un porcentaje de un 5 a 15% fiebre, rash, artralgias, ¿no? Ahora, en relación a los efectos graves, que son poco frecuentes, están la trombocitopenia, reacción alérgica, severas o anafilaxias, encefalitis. Em, Recuerdo haber leído un artículo donde en algún momento esta vacuna estuvo relacionada o sea, la vincularon al autismo, y esto posteriormente fue desmentido, ¿no? Porque realmente nunca hubo una investigación o hubo algún caso como tal que haya sido consecuencia de vacunas, ¿no? De estas vacunas. Contraindicaciones, pues realmente en alergia severa conocida a algún componente de la vacuna. En el embarazo, pues evitar en las 4 semanas siguientes a la aplicación, en el embarazo, o sea, en las 4 siguientes semanas de la aplicación de la vacuna, en pacientes con inmunodeficiencia grave. Generalmente, bueno, está escrito, hablan en relación a las historias en pacientes con convulsiones y en pacientes moderada o severamente enfermos. Generalmente todas las vacunas no se deberían de aplicar en pacientes que estén enfermos, ¿no? Porque son pacientes que tienen efectos adversos y por una u otra causa nos pueden enmascarar cualquier otro cuadro. Por eso, para aplicar las vacunas siempre el paciente debería estar sano. Como conclusiones tenemos que estas enfermedades infecciosas son de alta transmisibilidad. Contamos con vacunas, por lo tanto debemos vacunar a nuestros pacientes. Eh, en relación al diagnóstico, pues siempre debemos pensar y tener presente lo que es la clínica, tenemos que tomar en cuenta el contexto epidemiológico, y contamos con pruebas laboratoriales para nosotros establecer un diagnóstico. El tratamiento es sintomático, ya en aquellos pacientes que estén complicados, pues va dirigido a las complicaciones que tenga el paciente y va a estar dirigido por un equipo multidisciplinario. Tenemos que tomar en cuenta la vigilancia en los grupos de riesgo, pacientes que vengan de fronteras, pacientes de 5 a 59 años. Em,
En relación al pronóstico, bueno, es bueno, su curso generalmente es leve o moderado, muy pocos son los casos que se complican y los pacientes que se recuperan generalmente tienen inmunidad de por vida. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo. Continuando con nuestra telecapacitación sobre sarampión y rubiola, tenemos seguidamente el tema de vigilancia epidemiológica a cargo de la doctora Medalit Luna Vilches. La doctora es médico cirujano por la Universidad de San Martín de Porras, especialista en infectología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en el Hospital 2 de Mayo. Tiene maestría en investigación en epidemiología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente es coordinadora de epidemiología de nuestro instituto. Doctora Medalit Luna, bienvenida y adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por la presentación. En este segmento de las presentaciones sobre sarampión y rubiola vamos a tocar el tema de la vigilancia epidemiológica, el cual es un tema muy importante, sobre todo para fines de notificación a nivel de los casos presentados, ¿no? Entonces, para poder hablar de sarampión y rubiola, de la parte epidemiológica, es importante mencionar. Muy bien, entonces, continuando con la presentación, estábamos hablando de la parte de vigilancia epidemiológica. Es importante mencionar que tanto el sarampión como la rubiola son enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación, ¿no? Como sabemos, dentro del esquema de vacunación tenemos 2 dosis de sarampión, una a los 12 meses y otro a los 18 meses. Las vacunas son eficaces, son seguras para prevenir y han estado disponibles más de 50 años y se calcula que entre el año 2000 y 2021 las vacunas han salvado un aproximado de 56 millones de vidas. El sarampión es altamente contagioso, que es importante tener en cuenta algunos términos, como por ejemplo el R0, que lo voy a explicar más adelante, que es cuando el número de personas que un infectado puede infectar a otras personas, ¿no? En este caso sería de 2 a 18 personas y se considera una enfermedad altamente infecciosa. También es importante mencionar que de cada 10 personas susceptibles van a ser aquellas personas no vacunadas o que no han tenido sarampión. 9 de cada 10 que estén expuestas van a presentar la enfermedad, ¿no? Y a nivel del año 2021, aproximadamente 9 millones de personas se infectaron por sarampión. Con respecto a la rubiola puede presentar signos más leves, sin embargo, acá una de las mayores complicaciones es durante el embarazo, ¿no? Debido a que, a diferencia del sarampión, el sarampión solamente puede producir prematuridad o riesgo de aborto, sin embargo, la rubiola puede producir malformaciones congénitas, ¿no? Como las vieron en la presentación previa, defectos del corazón, pérdida de audición, también cataratas. Es importante que mencionar acá 2 escenarios muy importantes con respecto a sarampión y rubiola. Uno de que han bajado las coberturas de vacunación a nivel de ambas infecciones y también han bajado el número de notificaciones. Acá es importante mencionar que nuestro país está considerado como uno de los países que ha tenido una eliminación sostenida de sarampión y rubiola. Sin embargo, mediante estos 2 escenarios, tanto de la falta de vacunación, en donde se conoce de que nos encontramos en un escenario de alto riesgo debido a que menos del 80% de los niños que deberían estar vacunados no se encuentran dentro de este porcentaje, y lo otro es la falta de notificación. Y esto ha sido sobre todo como un impacto de la pandemia, ¿no? Se ha dado una mayor importancia a poder notificar casos por COVID o realizar búsqueda activa de casos por COVID, y ha disminuido la notificación a nivel de estas enfermedades como sarampión y rubiola.
También acá es importante poder ver, por ejemplo, este gráfico. En este gráfico, mediante esta línea negra, nosotros podemos ver los casos por COVID y podemos ver que conforme empezó la pandemia y conforme aumentaba el número de casos por COVID, disminuía la notificación de los casos sospechosos de sarampión y rubiola, ¿no? Entonces, la notificación empieza desde los casos sospechosos, no necesariamente un caso que ya tenga una confirmación laboratorial, ¿no? Sino desde los casos sospechosos. Perú se encuentra dentro de uno de los países con menor número de notificaciones, ¿no? Vemos que acá en este gráfico representa el color celeste que apenas se puede ver dentro de las barras. Con respecto al otro escenario que mencionábamos, que era la cobertura de vacunación, con respecto a la primera dosis, en Perú se encuentra con un porcentaje de colocación de primera dosis del 78%, con una cobertura menor del 80%, lo cual nos coloca en un escenario de riesgo. Con respecto a la segunda dosis, es un porcentaje mucho menor con respecto al primero, en el cual nos encontramos en un porcentaje del 60%, igual dentro de un escenario de riesgo de menor del 80% de vacunación para poder ser considerados como tener una inmunidad de rebaño. También es importante mencionar que en el año 2022, 6 países notificaron casos confirmados de sarampión y a nivel de Perú, el último caso reportado fue en el 2018 cuando hubo un brote de sarampión. Por ejemplo, tenemos acá algunos países que reportaron casos en el 2022, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Paraguay, Ecuador y Argentina, ¿no? Y acá es importante tener en cuenta que hay países que son nuestros vecinos, ¿no? Y los casos que podríamos tener podrían ser casos también importados. ¿Qué se recomienda? ¿Qué se recomienda ante estos dos escenarios epidemiológicos? Intensificar la vacunación, brindar respuesta rápida de los casos importados, disponer tanto de insumos para el transporte y el manejo de las muestras, realizar la vigilancia epidemiológica. Es importante mencionarlos que nosotros realizamos vigilancia activa de sarampión y rubiola. En situaciones de brote, un adecuado manejo a nivel hospitalario y completar la clasificación de los casos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una tabla de los casos notificados desde el año 2016 hasta el presente año, ¿no? Hasta el presente año, ¿no? Como podemos ver, acá en un escenario pre-pandemia, antes del 2020, teníamos mayor notificación, incluso la mayor notificación estuvo en el año 2018 con 3.7 de casos notificados por 100.000 habitantes, y acá es importante mencionar de que hubo un incremento también de la notificación, dado de que hubo un brote. Se reportó un brote en el cual se confirmaron 42 casos. Luego ha disminuido desde el año 2020, 2021, 2022 y actualmente hasta la semana epidemiológica número 8 nos encontramos en un escenario muy bajo de 0.01, ¿no? Con una de las menores notificaciones durante todos estos tiempos, ¿no? Entonces acá tenemos este escenario pre-pandemia y el escenario a partir de la pandemia, ¿no? Donde durante un escenario pre-pandemia, en el año 2019 tuvimos un total de 521 casos notificados sospechosos, y a partir de la pandemia, en el año 2020, 21, 22, esta proporción disminuyó en más de un 50%, ¿no? 2020 teníamos 81 casos sospechosos notificados, 2021 81 el mismo, 2022 210, 129, y en el 2023 teníamos 6 casos reportados, ¿no? De sarampión y rubiola, los cuales correspondían de 3 a sarampión y 3 a rubiola. También con respecto a los casos que se han notificado, a los casos notificados por diferentes etapas de vida, es importante mencionar que el mayor porcentaje se encuentra dentro de los pacientes de 7 meses a 11 meses, ¿no? Tanto en el año, esto fue en el año 2022, ¿no? En el año 2023 se reportaron en total la mayor parte
de pacientes eran de 1 año a 11 años, ¿no? Pero como mencioné, en total fueron un total de 6 casos hasta la semana epidemiológica 5. Acá es importante mencionar las coberturas de vacunas, como lo había mencionado, esto es a noviembre del 2022, a nivel de Perú con respecto a la primera dosis, en los pacientes de 12 meses, teníamos una cobertura de 66.1 y a nivel también de noviembre de 2022, con respecto a la segunda dosis, que corresponde a los pacientes de 18 meses, una cobertura de 48.3%, ¿no? Entonces acá el índice de riesgo, cuando este valor es mayor a 0.8, se considera un índice de riesgo alto, la población no está inmunizada y es susceptible para que las personas se puedan contagiar de estas enfermedades y se puedan producir brotes, ¿no? Entonces acá vemos tanto de la primera vacuna, los 12 meses, un índice de riesgo de 1 mayor a 0.8 y también con respecto a la segunda vacuna de 1.42, ¿no? También de 8. Entonces, para ambas vacunas, para ambas dosis nos encontramos en un índice de riesgo alto, mayor de 0.8. Y eso nos lleva a un escenario epidemiológico de alto riesgo, que sería un escenario 4. Entonces, de aspectos generales del sarampión, como ya lo había mencionado previamente, es un virus de la familia del paramyxovirus, un ARN, produce una infección sistémica, una erupción maculopapular. Es muy importante acá mencionar de que no son lesiones vesiculares, ¿no? Y esto es importante por fines de notificación epidemiológica, ¿no? Entonces, los tipos de casos, como casos sospechosos, es la erupción maculopapular no vesicular. Un periodo de incubación de 7 a 21 días, y acá es muy importante estos dos términos, tanto el tiempo de incubación como el periodo de transmisión, ¿no? Dado de que esto durante estos periodos nos permiten tomar ciertas medidas tanto de prevención y de control de las infecciones, ¿no? Por ejemplo, durante el tiempo de incubación va a ser el periodo en el cual yo voy a seguir a los contactos de un paciente positivo, y también durante el periodo de transmisión es el periodo en el cual un paciente positivo tiene que mantener un aislamiento para poder evitar producir nuevos brotes, ¿no? Entonces, el sarampión es una infección altamente contagiosa, se propaga a través de la tos, de los estornudos, de las gotas de flush, sobre todo cuando se tiene un contacto íntimo, ¿no? Y en ese sentido, los pacientes que tienen un mayor riesgo o los contactos de un paciente positivo van a ser justamente los contactos domiciliarios, ¿no? O con los que tuvo un contacto estrecho. Es importante también mencionar de que el virus se encuentra presente en el aire cuando una persona tose o estornuda, y puede infectar también superficies y puede ser contagioso, puede permanecer contagioso hasta un periodo de 2 horas. Acá lo que les mencionaba, el índice de reproducción con respecto a la transmisión de esta infección, tenemos un R0 de 12 a 18, ¿no? Es decir, una persona infectada es capaz de infectar a 12 a 18 personas. Es la capacidad de contagio, ¿no? Y las manifestaciones clínicas que van a ser primero la fiebre alta, luego vamos a tener la erupción maculopapular, vamos a tener un síndrome, los pódromos, que van a ser síntomas generales como rinorrea, la conjuntivitis y también algunas manchas a nivel de las mejillas, ¿no? Vamos a ver acá en este cuadro cuáles son los síntomas principales. Vamos a tener el exantema, las manchas de Koplik, la conjuntivitis, la coriza, la tos. Estas van a ser las primeras, la conjuntivitis, la coriza y la tos, que van a iniciar el síndrome, los pódromos, también junto con la fiebre, y luego vamos a tener la erupción maculopapular. Se han descrito complicaciones. Es importante mencionar de que estas complicaciones sobre todo se van a ver en los pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, pacientes con VIH, pacientes con malnutrición o con déficit de vitaminas, sobre todo la vitamina A. Pueden presentar complicaciones como ceguera, encefalitis, diarreas, neumonías,
Y con respecto a las mujeres que están gestando, puede producir un parto prematuro bajo peso al nacer, pero no malformaciones congénitas, que a diferencia de la rubiola, sí se van a presentar. Con respecto a la rubiola, también es un virus ARN, tiene un tiempo de incubación de 12 a 23 días y es mucho más contagiosa durante la fase eruptiva, ¿no? A diferencia del sarampión, acá en la rubiola nosotros vamos a presentar, los pacientes con rubiola van a presentar también complicaciones a nivel ganglionar, sobre todo con respecto a los ganglios retroauriculares, ¿no? Malestar, conjuntivitis coriza también van a presentar la fase de la fiebre y también el exantema. Entonces acá tenemos un cuadro para que nosotros podamos identificar, podamos ver, tener en cuenta tanto sarampión, rubiola y algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? ¿Cuáles son estos diagnósticos diferenciales dentro de este tipo de erupción que es maculopapular? Vamos a tener dengue, el eritema infeccioso producido por parvovirus y el exantema súbito producido por el herpes humano tipo 6. ¿No? Entonces acá vamos a tener diferentes periodos de incubación y acá es importante tener en cuenta todos estos síndromes todas estas infecciones van a producir fiebre, pero vamos a tener en cuenta algunas características con respecto a los exantemas, ¿no? Por ejemplo, en el sarampión vamos a tener un exantema maculopapular, que el cual va a ser cefalocaudal, ¿no? Es decir, las lesiones van a iniciar a nivel de rostro y se van a difundir a todo el cuerpo hasta llegar a manos y pies, con compromiso de palmas también. Rubiola también va a tener un exantema también muy similar, que va a ser maculopapular, cefalocaudal. En dengue vamos a tener un exantema maculopapular, sin embargo, este exantema va a ser centrífugo, ¿no? Sobre todo a predominio de tórax y abdomen. El eritema infeccioso, también maculopapular, y vemos una duración mayor de hasta 10 días. Y la roceola, el exantema súbito, va a ser un eritema maculopapular, pero se va a presentar solamente en tórax y abdomen, ¿no? Entonces, esas son algunas características. Luego, con respecto a la presencia de conjuntivitis, la vamos a tener en sarampión, no la vamos a tener en rubiola. La tos la vamos a tener en sarampión, en rubiola no es frecuente, al igual que la coriza, ¿no? Estos síntomas altos lo vamos a tener con mayor frecuencia en sarampión comparado con rubiola. Con respecto a las adenopatías las vamos a tener en rubiola, también se pueden presentar en dengue, no van a estar presentes en el eritema infeccioso y sí van a estar dentro de roceola. Las pruebas serológicas para todas estas infecciones van a ser las pruebas serológicas. Vamos a tener los IgM positivos a partir prácticamente desde el inicio del rash. Una prueba más fiable desde el inicio de los síntomas vendría a ser el hisopado nasofaringeo y una prueba de PCR. Con respecto a las consecuencias en el embarazo, como les mencioné, sarampión no produce defectos congénitos, sí puede producir aborto, parto pretérmino, bajo peso al nacer, pero no defectos congénitos, a diferencia de rubiola, que puede causar ceguera, problemas de audición y malformaciones cardíacas. Con respecto a dengue, no produce defectos congénitos, sin embargo, la infección se puede transmitir durante el último trimestre y puede producir también abortos y bajo peso al nacer. Con respecto al eritema infeccioso, no produce defectos congénitos y rubiola no produce defectos congénitos. Con respecto a la vacunación, es importante mencionar acá que tenemos medidas de prevención solamente en sarampión y rubiola, más no en las otras infecciones mencionadas en esta tabla. Entonces acá tenemos algunas fotografías del año 2018, cuando hubo un brote de sarampión a nivel del Perú y se reportaron el mayor número de casos a nivel del Callao, ¿no? Entonces acá hay unas fotos del eritema maculopapular mencionado previamente, ¿no? En este caso a nivel de tórax y abdomen. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta cuáles van a ser las definiciones con las cuales nosotros vamos a iniciar la notificación. Entonces, empezamos con un caso sospechoso, que va a ser toda persona de cualquier edad, de la cual un trabajador de salud sospecha que pueda tener sarampión o rubiola, o en todo caso que presente fiebre
fiebre más la erupción máculo-papular generalizada, ¿no? Ya sabemos la localización que va a ser cefalocaudal. Entonces, si tenemos un paciente con fiebre y tenemos una erupción máculo-papular generalizada, no vesicular, entonces nos encontramos ante un caso sospechoso y lo que procede a hacer es la notificación para que se haga la investigación epidemiológica, ¿no? Entonces, lo que se hace en estos casos es hacer una notificación inmediata. El área de epidemiología llena la ficha de notificación para que se pueda obtener la muestra, ¿no? Para poder obtener la muestra, que en este caso van a ser un hisopado nasofaringio y también va a ser una muestra de sangre para obtener la serología IgM. Es importante que acá, cuando nos encontramos ante un caso sospechoso, se tienen que tomar todas las medidas de prevención y de control para evitar nuevos casos. El llenado en de la ficha epidemiológica, en este caso ya se van a investigar otros aspectos con respecto a los signos, a los síntomas, el tipo de lesiones, la evolución de estas lesiones, la presentación de otros signos también y síntomas complementarios, y también lo que se hace es también tomar algunas capturas con respecto a las lesiones que se tienen para poder ver la evolución. Esta es una parte de la investigación epidemiológica con respecto a la ficha de investigación de seguimiento, en el cual 0 representa el día de la aparición de la fiebre, y teníamos días previos y días posteriores. Dentro de la investigación de los casos, lo que se recomienda es realizar la investigación epidemiológica durante las primeras 48 horas, pero para eso nosotros realizamos la primera vigilancia o notificación a nivel de la institución, para que posterior ya tanto la CDC o el MINSA o la DIRIS ya se encarguen de realizar la investigación epidemiológica a nivel de la comunidad, ¿no? Entonces, acá esto lo vamos a mencionar más adelante, los criterios tanto clínicos, epidemiológicos y laboratoriales, ¿no? Entonces, acá es importante tener en cuenta 3 periodos, que van a ser el periodo de exposición, el periodo de transmisibilidad y el periodo de la aparición de los casos secundarios. Eso es cuando nos encontramos frente a un caso sospechoso de sarampión. Entonces, durante el periodo de exposición, este periodo de exposición va a estar muy relacionado con lo que es el periodo de incubación, que van a ser de 7 a 21 días antes del inicio de la erupción, ¿no? Ese es el periodo de incubación. Entonces, en este intervalo se van a identificar los casos a los cuales este paciente sospechoso pudo haber estado expuesto y por lo cual pudo haber sido contagiado, ¿no? En este caso comunitario, ya se encarga la CDC y se encarga el MINSA de realizar esta investigación, ¿no? Pero si nos encontramos frente a un caso que ha aparecido dentro de la institución, entonces se hace la investigación de casos durante el periodo de incubación, en qué servicios estuvo, con quién compartió habitaciones, para poder tomar las medidas de prevención y control de infecciones, ¿no? Luego vamos a tener un periodo de transmisibilidad, que van a ser 4 días antes y 4 días después, ¿no? Que van a ser los pacientes, vamos a ver si estamos frente a pacientes susceptibles, es decir, pacientes que no han sido vacunados, que no tienen menos de 12 meses, que no han tenido exposición previa. Entonces, acá es importante poder captar a todos estos pacientes para poder hacer un seguimiento durante el periodo de incubación que representa esta enfermedad, que son hasta 21 días, ¿no? Entonces, esto también está en relación con el periodo de aparición de casos secundarios, ¿no? Acá evaluamos el periodo de incubación de los contactos, de los que estuvieron expuestos y son susceptibles, ¿no? No vacunados y que tienen menos de 12 meses, o pacientes que ya tienen 12, 18 meses, pero que no han sido vacunados. Bueno, el censo de contactos, como les había mencionado, que ya viene a ser el censo comunitario. La clasificación de casos, acá es muy importante tener en cuenta
tanto en un caso confirmado, vamos a tener un paciente que tiene un diagnóstico confirmado tanto por criterios clínicos, por criterios epidemiológicos o por criterios de laboratorio. ¿No? En el caso de sarampión vamos a tener la fase preeruptiva, fiebre, tos, conjuntivitis y la fase eruptiva, el exantema maculopapular cefalocaudal con una progresión de 3 a 4 días y una fase descamativa. En el caso de rubiolas es fiebre, adenopatías retroauriculares y occipitales, el eritema maculopapular cefalocaudal, progresión de 24 horas. Con respecto al nexo epidemiológico, es, si es que estamos frente a un brote, la procedencia de este paciente de una área, de una zona endémica o de una zona donde se ha notificado un brote, o contacto de un paciente que es un caso sospechoso. En el caso de laboratorio, vamos a tener pacientes que van a tener IgM positivo, tanto para sarampión o rubiola, y un incremento de 4 veces del IgG posterior a las dos semanas posteriores a la primera muestra. En el caso del aislamiento viral, un caso confirmado, vamos a tener a un paciente con aislamiento viral, tanto por el hisopado nasofaringeo, en el cual se le hace el examen que se toma es de PCR, o a través de la confirmación mediante pruebas serológicas, ELISA, que en este caso sería IgM, o el incremento de 4 veces posteriores a las 2 semanas de la primera muestra. El nexo epidemiológico va a estar en relación a otro caso confirmado, ¿no? Si tú tuviste un contacto directo, un contacto cercano, pero con un paciente en el cual se le confirmó el caso, ¿no? Y finalmente el seguimiento de casos, tanto de casos sospechosos, vemos a los pacientes sin complicaciones y con complicaciones, sin complicaciones. Si es que es un paciente que puede ir a casa, se hace el aislamiento domiciliario y posterior, tanto en MINSA, se encargan de hacer la vigilancia a ese nivel. Y en un paciente con aislamiento hospitalario, la coordinación de epidemiología a nivel institucional se encargaría de poder realizar el aislamiento y dar las medidas de prevención y control de infecciones, ¿no? Entonces, el seguimiento de los casos sospechosos y confirmados, se realiza la evolución del paciente, se detectan posibles complicaciones y se hace refuerzo de las medidas de prevención y control. Estos son niveles de medidas a nivel comunitario, por ejemplo, de que el paciente permanezca a nivel de su domicilio, que se evite el contacto con otras personas, idealmente que tenga un ambiente propio, separado de los familiares, y el uso de las mascarillas, ¿no? Sobre todo de protección respiratoria. Uso de baño propio de ser posible. En los casos hospitalizados, lo que se recomienda en las medidas es el uso de una habitación individual, ¿no? Si es que estamos frente a un solo caso, una habitación individual. Si es que tenemos varios casos, lo que se puede realizar para poder optimizar también el manejo de camas es un aislamiento de cohorte, es decir, poder aislar a todos los pacientes con diagnóstico confirmado de sarampión o rubiola dentro de una misma habitación, ¿no? Y para el personal de salud, utilizar medidas de protección respiratoria, como son la N95, ¿no? La protección respiratoria. Los procedimientos médicos que generen aerosoles también deben realizarse en salas de aislamiento para transmisión aérea, y sobre todo utilizar habitaciones que tengan un recambio de aire. También en el caso de los contactos es importante mencionar de que si es que tenemos un paciente confirmado, en el caso de los contactos, si es que estos pacientes no han sido inmunizados, dado que la eficacia de estas vacunas es mayor al 90%, si es que no han sido inmunizados, es poder vacunarlos en un periodo de 72 horas desde la exposición de estos pacientes, ¿no? Y en el caso de que no pueda ser tributario a recibir la vacuna, lo que se utiliza es la inmunoglobulina en un periodo no mayor a 7 días desde la exposición. Entonces, lo que se recomienda es garantizar la obtención. Si es que tenemos un caso sospechoso, es decir, un paciente con eritema maculopapular más fiebre,
es que se comunique al área de epidemiología para que se pueda realizar la notificación inmediata y se puedan obtener las muestras para que puedan ser enviadas en un tiempo, en el menor tiempo posible al INS. El seguimiento también de los resultados se encarga de hacerlo la coordinación de epidemiología, ¿no? Entonces, la ficha de investigación que se encuentra dentro de la normativa, tenemos una normativa nacional de sarampión y rubiola, y que también la podemos proporcionar nosotros como coordinación de epidemiología para que pueda ser llenada y ser accesible durante las 24 horas del día. Identificar los flujos, también es muy importante la identificación de los flujos, sobre todo para poder contar con las medidas de prevención y de control de enfermedades infecciosas. Bueno, eso sería todo para la presentación de hoy día. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta. Doctora Luna, muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿existe algún formulario de cómo comunicar casos de sarampión, sobre todo en provincia? Bueno, cuando se identifican casos de sarampión, como sí les he mencionado, existe una ficha dentro de la normativa en la cual el personal de epidemiología del centro de salud del cual se ha captado a ese paciente, tiene que llenar la ficha para que se pueda realizar la notificación, ¿no? Es la misma ficha que nosotros utilizamos acá en el instituto, ¿no? Es a nivel nacional, pero sí es una ficha que se encuentra dentro de la normativa. La normativa es la normativa para la vigilancia epidemiológica de sarampión y rubiola. Está disponible dentro de las normativas del MINSA en Internet. Gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿la rubiola es más contagiosa que el sarampión? ¿Y cuál es su complicación más frecuente? Dentro de como habíamos mencionado, existe también un índice de transmisibilidad, un R0, en el cual el sarampión es mucho más contagioso, ¿no? Como habíamos mencionado, una persona con sarampión puede infectar de 12 a 18 personas, ¿no? En el caso de rubiola, este es mucho más bajo, ¿no? Y dentro de las principales complicaciones de la rubiola, esto depende en qué tipo de personas nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos en un niño, por lo general, este tipo de complicaciones van a ser neumonías, sobre todo neumonías, ¿no? En el caso de, por ejemplo, mujeres gestantes, las complicaciones o el riesgo van a ser los defectos congénitos, como van a ser las cataratas, la pérdida de la audición o las malformaciones a nivel del aparato cardiovascular. Muchas gracias, doctora Luna. No tenemos ninguna pregunta. No sé si usted quisiera mencionar alguna recomendación o alguna acotación final. Sí, me gustaría mencionar la definición que se expuso previamente y un mensaje para todos los médicos cuando capten un paciente con una erupción que sea maculopapular no vesicular asociado a fiebre, que lo comuniquen a la oficina de epidemiología para proceder con la notificación inmediata y se puedan enviar las muestras a nivel del INS, ¿no? Recordemos de que posterior a la pandemia las notificaciones han disminuido, al igual que la cobertura de vacunación también ha disminuido, tanto de primera y de segunda dosis. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario de alto riesgo para que en cualquier momento puedan aparecer casos de sarampión y rubiola. Por eso es importante contar de forma coordinada con cada uno del personal de salud a nivel de los diferentes servicios para que nos puedan comunicar a la oficina de epidemiología y nosotros proceder a la notificación.
Listo. Muchas gracias, doctora Luna, por compartir su conocimiento y su experiencia profesional, además de incentivar a realizar esta charla. Agradecemos su participación también a todos los participantes y los esperamos en una próxima telecapacitación. Gracias. Gracias.